Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Sergio Zúñiga. Vamos a continuar hablando de medicina del trabajo y en este caso vamos a hablar de esta primera línea de videos. Esta es la primera entrega que vamos a referirnos acerca de las pausas saludables. Hablaremos de estrés laboral y este primer acercamiento, primera definición de las pausas saludables. El estrés, como ustedes saben, es un conjunto de reacciones físicas y mentales que una persona sufre cuando se ve sometida a diversos factores externos y que estos superan su capacidad para enfrentarse a ello. El estrés está presente en la vida cotidiana. Sin embargo, cuando este sobrepasa las capacidades de un individuo, por supuesto, tiene consecuencias fisiológicas y también patologías, es decir, enfermedades que puede desarrollar una persona. Ahora, ¿qué entendemos por estrés laboral? Este tipo de estrés obviamente surge cada vez con mayor frecuencia debido al entorno laboral. Está ubicado en el entorno laboral, es decir, en el trabajo, y puede provocar saturación física o mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no solamente afectan la salud del trabajador, sino también su entorno más próximo, ya que llega a un desequilibrio o llega a ocasionar un desequilibrio entre lo laboral y lo personal. Sabemos que el 75% de los mexicanos padece de fatiga por estrés laboral y que esto es incluso superior a países del primer mundo, en el caso de China y de Estados Unidos. De ahí radica la importancia de comenzar a identificar el estrés generado por el trabajo, el estrés laboral. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que produce el estrés laboral? Bueno, se dividen en varios tipos. Uno de ellos es síntomas emocionales, por ejemplo, ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración, agotamiento, impotencia. Y esto es muy importante detectarlo porque son síntomas de tipo emocional que inciden, insisto, no solo en la salud, sino también en cómo se desempeña un trabajador. ¿Qué síntomas conductuales acarrea el estrés laboral? Bueno, disminución de la productividad, cometer errores frecuentemente, reportarse enfermo, por ejemplo, dificultades en el habla, trato brusco en las relaciones sociales que se tienen en este entorno de trabajo. Otros incluso llegan a apretar las mandíbulas, no solamente en estado consciente, es decir, al estar despierto, sino también cuando está dormido el paciente. Entonces esto también acarrea problemas, además de las contracturas musculares, por supuesto también durante el sueño, ¿no? Lesiones de tipo dental, por ejemplo. Hay otros que aumentan el consumo del tabaco o del alcohol y otras sustancias. Hay síntomas también de índole cognitivo, por ejemplo, afecta la dificultad en la concentración, hay olvidos, el pensamiento es menos efectivo y por supuesto es bien importante porque disminuye la resolución o la capacidad de resolver problemas en el trabajo. Obviamente se traduce también esto en una disminución en la capacidad de aprendizaje, que es fundamental, como sabemos, en la industria. ¿Qué síntomas son los fisiológicos? Bueno, músculos contraídos, es decir, contracción muscular, dolor de cabeza, problemas de espalda, de cuello, malestar estomacal, hay fatiga, infecciones, hay palpitaciones, una respiración agitada, aumento de la presión arterial, agotamiento y sin duda alguna un fenómeno que puede impactar al aspecto cardiovascular y también impactar al sueño, a la calidad del sueño. Entonces es bien importante considerar los síntomas asociados al estrés laboral. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Bueno, hay una reducción de la productividad del trabajador, hay descenso en la calidad de vida, hay problemas de salud física y o mental, hay trastornos de depresión y ansiedad, puede haber, se impacta más a problemas de tipo familiar y por supuesto riesgos asociados al alcoholismo y otro tipo de adicciones. ¿Qué son las pausas saludables? Bueno, son sesiones de actividad física desarrolladas en un entorno laboral que promueven hábitos saludables, basados, y esto hay que subrayarlo, en el autocuidado. Es decir, aquí el trabajador, o los que somos trabajadores en una empresa, asumimos esta responsabilidad de manera personal, vamos a decirlo así, de hacer actividades que van en bien, no solamente de mi salud, sino también en este aspecto que tiene que ver con mi desempeño laboral. Por su parte, la OMS
recomienda interrumpir las actividades laborales. Por cada 2 horas de trabajo nos dice que hagamos una pausa activa al menos de 5 minutos, todo esto durante la jornada laboral, y que esto tiene evidencia porque precisamente no solamente afecta a la salud, sino también, es decir, positivamente a la salud, sino también incrementa la productividad. ¿Cuáles son los beneficios fisiológicos de las pausas saludables? Bueno, aumenta la circulación, mejora la oxigenación de músculos y tendones, mejora la movilidad articular, mejora la postura, disminuye la tensión muscular. Hay beneficios psicológicos, refuerzo de la autoestima, mejora la capacidad de concentración y, por supuesto, muestra una preocupación genuina de la empresa con sus empleados al favorecer las pausas saludables. ¿Cuáles son los beneficios sociales de estas pausas? Despierta el surgimiento de nuevos líderes, favorece el contacto personal, promueve la integración social y favorece el sentido de pertinencia. Es muy importante porque, bueno, en el contexto actual de COVID-19 tenemos que seguir teniendo estas limitantes, es decir, el equipo de protección personal, cubrebocas, careta y, por supuesto, guardar esta distancia mayor a 1.5 o 2 metros entre cada trabajador, pero además de eso, de los espacios bien ventilados, ¿no? De favorecer que estén las ventanas y puertas abiertas. Por supuesto, en este nuevo retorno, con esta nueva normalidad, hay que retomar estas pausas saludables, pero con los cuidados debidos y el margen de seguridad que esté implantado en este entorno laboral y el contexto específico que tenga esta empresa. Y aquí vemos ejemplos de cómo se desarrollan estas pausas saludables. Son estiramientos, flexiones, que ayudan mucho al paciente o al trabajador en este caso. Hay que empezar a ubicar cuáles son los estresantes que debemos de identificar y que, pues, dicho así, nos estresan. Por ejemplo, hay estresantes externos y vamos a ver que se encuentran unos en el entorno físico como el ruido, la luz, el calor, el frío, los espacios si son cerrados o incluso hasta algunos que son de tipo confinado. Si hay interacción social, es decir, si se da un trato con prepotencia, con violencia por otras personas, o ya son de tipo organizacional. Por ejemplo, las reglas que existen, los procesos que a veces pueden ser excesivos, fecha límites poco realistas, ¿no?, de entrega de trabajo, también la sobrecarga laboral y, por supuesto, acontecimientos importantes de la vida, por ejemplo, como el fallecimiento o la enfermedad de un familiar, son muy importantes y estos se consideran factores externos. Los factores internos puede ser una comunicación negativa consigo mismo o consigo misma, es decir, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, de tabaco, si hay insomnio, horarios que nosotros distribuimos para nuestro descanso, por ejemplo, cuánto damos al sueño, cuánto damos para dormir, cuánto damos para hacer actividad física, cuánto nos involucra, por ejemplo, estas elecciones que hacemos en cuanto a la alimentación. Y en me lleva al segundo punto, que son elecciones de la vida diaria. Por ejemplo, tener un pensamiento pesimista todo el tiempo o que también esté vinculado mucho a la autocrítica. Por supuesto, los rasgos de la personalidad que se consideran favorables al desarrollo de estrés. Por ejemplo, hay personas que desarrollan, vamos a decirlo así entre comillas, una adicción al trabajo. Hay perfeccionismo excesivo, dificultad para relajarse y carencia para la planeación. Entonces, todos esos son factores que se consideran internos. Hay que identificar tanto los externos como los internos para tomar en cuenta nuestras pausas saludables.